Hoy vamos a tratar de entender el mecanismo por el cual la comercialización de los partidos de la AFA estaba en manos de terceros. Para la selección argentina hice aproximadamente unos 65 partidos internacionales. Te diría que prácticamente en todo el mundo, en Australia, en China, en Japón, en varias ciudades europeas, en los Estados Unidos, y jamás hubo ningún tipo de inconveniente al respecto, porque siempre el dinero debe ir a la federación de manera directa, salvo que contrates con otro promotor. Vos no podés un contrato que ya Argentina, la AFA, tenía con a un broker internacional de televisión, donde Tour Prodenter no hizo ningún tipo de negociación, y de repente cobrar el 30%, o de los contratos de Coca-Cola, Adidas, YPF o de los que fuera. Este escándalo vos lo comparaste con el escándalo del FIFA Gate y contame la diferencia en números para darle la dimensión que tiene. Te puedo confirmar que esto es 5 veces más grande que el FIFA Gate en cuanto a números. Estamos hablando de una sola federación y el monto se acerca mucho a los 400 millones de dólares. La selección argentina de ese momento era una máquina de perder dinero. Nadie Claro. quería la selección argentina. En Los Ángeles, un partido con Chile en amistoso, un estadio de 100.000 personas, fueron 5.000 personas. Argentina terminó saliendo campeona del mundo en el 2022 en Qatar, y el precio de la selección argentina, que nadie la quería, pasa de 1 a 10. La AFA decide desconocer el contrato, no que me dieron de baja el contrato, deciden desconocerlo. Bienvenidos a un nuevo Border especial. Hoy vamos a volver a tocar y a refrescar algunos de los datos que se van sumando en la causa AFA, que es la que mantiene despierta el Poder Judicial, que debería estar en feria judicial. Hoy vamos a tratar de entender el mecanismo por el cual la comercialización de los partidos de la AFA estaba en manos de terceros, de una sociedad anónima, una LLC en realidad, radicada en Estados Unidos, que es de cuya titular es la mujer de Faroni, que aparece como última figura rutilante de este trípode, no sé de cuánto, o esta mesa de no sé cuántas patas entre las que se iba escurriendo el dinero de la AFA. Para conocer y comprender un poco este tipo de maniobras que se encontraron, vamos a hablar con alguien muy experimentado en el tema de contratos comerciales de partidos en el exterior, porque es Guillermo Toffoni. Él es agente FIFA. Un agente FIFA es una especie de mediador entre los partidos y la comercialización de estos partidos en cualquier torneo del mundo, porque fue habilitado por la FIFA, no por la AFA. Con la AFA trabajó 17 años, o sea que sabe exactamente cómo el know-how ha permitido toda esta serie de maniobras que terminan enriqueciendo a los actuales directivos de la AFA. Guillermo, gracias por estar, bienvenido a Border Periodismo. ¿Cómo te va? Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo último que se va sabiendo, todos los días aparece casi prácticamente, lo digo Sí. simbólicamente, una nueva en SRL, un nuevo testaferro, en una nueva redirección de cuentas que generaba, de cuentas a donde había dinero generado por la AFA, pero en manos de extraños, de personas que probablemente son insolventes, de personas cercanas a algunos de los agrupados, que son de muchísimas distintas facciones, ¿no? De distintos clubes, de Sí, distintos... Bueno, correcto. ahora, ¿cómo es el sistema que se utiliza en el mundo para obtener la recaudación de los torneos serios en el mundo con respecto a la Correcto. comercialización internacional de esos torneos? Mira, allá por los 90, te diría año 95, 96, la FIFA establece una figura, te diría, jurídica internacional con una licencia que los que queríamos tener esa licencia teníamos que no solamente tener un prestigio, tener una conducta, no tener causas penales ni policiales de ningún tipo, sino que había que abrir una cuenta bancaria en Suiza a favor de la FIFA que garantizara, digamos, los servicios que como agencia se podían dar. Esto pasó
en el 95 aproximadamente. Mi licencia arranca en 1999, ya del siglo pasado, donde me tocó hacer más de 300 partidos internacionales entre equipos y selecciones. Y la verdad es que la FIFA baja línea muy clara de cómo tienen que hacerse los acuerdos, cómo tienen que ser los contratos, dónde tiene que ir el dinero, cómo se pagan las comisiones. Entonces es bastante claro. Tal es así que para la selección argentina hice aproximadamente unos 65 partidos internacionales. Te diría que prácticamente en todo el mundo, en Australia, en China, en Japón, en varias ciudades europeas, en los Estados Unidos, y jamás hubo ningún tipo de inconveniente al respecto, porque siempre el dinero debe ir a la federación de manera directa, salvo que contrates con otro promotor. Bien. Ahora, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando te enteraste que existía este Tour Pro Center, LLC, y que ellos eran los encargados de cobrar por lo recaudado en la selección? Es decir, la selección se vende sola, no había que hacer mucho, había que inventar un nombre Sí, y... hay que aclararlo bien, hay que aclararlo bien, porque Tour Prodenter podría haber tenido, digamos, los derechos internacionales de marketing de la AFA, de televisión y Ah, demás. Acá el punto fuerte son los derechos de cobro. Entonces, vos no podés un contrato que ya Argentina, la AFA, tenía con a un broker internacional de televisión, donde Tour Prodenter no hizo ningún tipo de negociación, y de repente cobrar el 30%, o de los contratos de Coca-Cola, Adidas, YPF o de los que fuera. La AFA no necesita un agente de cobro. La AFA puede contratar, puede pagar comisiones por un agente internacional de marketing, por un agente internacional de televisión que le comercialice la televisión, claro, digo, pero de nunca. marketing casi que era, no era necesario porque se vende solo en la Argentina. Pero lo que vos me estás diciendo, que es la clave del asunto, es por qué había que haber tenían que tener un tercero para cobrar. O sea, no son, Esa eh, es esa es la parte más compleja, porque vos podés tener el tercero, porque de hecho yo le hice un montón de partidos a la selección argentina como a otras tantas, en donde vos les ofreces los rivales correspondientes, les gusta el rival, les gusta la ciudad, les gusta el estadio, convenís un cachet, les pagás y se terminó. O le pagás un fijo o te pagan comisión y es normal en el mundo internacional. ¿Dónde está el punto? En ser una agencia de cobro al 30%, donde normalmente una agencia de cobro que ninguna federación en ninguna parte del mundo tiene agencia de cobro, pero supongamos que tuvieras una, te puede cobrar el 0,5, el claro. 0,8% de la facturación. El 30% realmente no existe en el mercado internacional. Ujú. La otra cosa que te escuché decir en otra entrevista que diste y me pareció importante para poner un poco el foco del grado Sí, del escándalo, ¿no? Porque verano, aunque la sí. causa continúa, la atención baja y ya los argentinos con la cantidad de escándalos que hemos visto, es como que nos vamos apagando en la atención a este escándalo. Pero este escándalo vos lo comparaste con el escándalo del FIFA Gate. Y contame la diferencia en números para darle la dimensión que tiene. Sí, en su momento anticipaba con una especie de perfume a FIFA Gate, había alguna información dando vuelta. Hoy te puedo confirmar que esto es 5 veces más grande que el FIFA Gate en cuanto a números, porque recordemos que en el FIFA Gate involucraba más o menos unos 18 países, casi todos de Latinoamérica, muchos presidentes de federación, algunas empresas, la mayoría terminaron presos y era una cifra alrededor de entre 120 y 150 millones de dólares. Acá estamos hablando de una sola federación y el monto se acerca mucho a los 400 millones de dólares de un solo lugar, por lo cual esto a las claras está que es muchísimo más grande de lo que, del escándalo que fue el FIFA Gate. Por eso este escándalo va a escalar, este escándalo es internacional. Por supuesto no es nacional, pero este escándalo es internacional. Guillermo, vos me dijiste que hiciste muchísimos partidos para la AFA como agente FIFA. Sí. Pero, ¿qué pasó? Estos fueron antes de la gestión Tapia. ¿Adrede porque vos después decidiste no trabajar más con la AFA? ¿O porque cuando vino Chiquitapia, en Tobillino, etcétera, se armó, o vos viste, o se supo, porque me imagino que en el ambiente se sabe todo,
se armó esta estructura que ahora estamos conociendo todos los argentinos y se dejó de funcionar con la normalidad que se funcionaba, por llamarlo de alguna manera, con Grondona. Sí, salieron de lo que son los estatutos generales de la federación. Sol hizo un contrato muy importante para la AFA en el año 2006, previo al Mundial de Alemania, donde se firmó un acuerdo en aquel momento histórico, 18 millones de dólares, 24 partidos, se quintuplicó lo que cobraba la selección argentina de aquella época. Todo el dinero fue una cuenta de AFA, si no mal recuerdo, del Credit Cop. Entonces, a partir de ahí, tomé los derechos de selección argentina, ya tenía más de 150 partidos internacionales con otras selecciones, y a partir de ahí empecé a hacer agenda para la selección argentina, donde se hicieron partidos muy destacados, dos con Italia, tres con España, cuatro con Alemania, dos con Portugal de Cristiano Ronaldo, Croacia, Suecia, entre otros, por lo cual la selección había tenido un vuelo muy importante. En el 2015 se renueva el contrato de amistosos, ahí sí ya como agente donde cobraba una comisión, en aquel momento era el 8% claramente, se compartía con torneos y competencias, luego torneos y competencias se queda con ese contrato que terminaba en el 2022, y cuando Argentina en el Mundial de Rusia se produce un desequilibrio deportivo fuerte porque echaron a Sampaoli, recuerden, después de lo que pasó en Rusia, Messi renuncia a la selección argentina, Scaloni entra como interino y no lo convoca ni a Di María ni a Agüero, que todavía estaba jugando, y Messi ya había renunciado. Es decir, esa selección argentina del segundo semestre del 2018, ahora pocos se acuerdan, pero no la quería absolutamente nadie en ninguna parte del mundo. Es verdad. Entonces ahí me vuelven a convocar para ver qué podíamos hacer con esa selección, y yo les decía y les insistía y no me equivoqué, que esa Argentina necesitaba ruedo, necesitaba partidos, había que hacer la agenda. Bueno, y en el segundo semestre, octubre 2018, traigo a la Argentina a la selección mexicana de fútbol, jugamos los primeros amistosos de Scaloni en Córdoba y en Mendoza, se tuvieron que regalar las entradas menores de 12 años gratis para que la gente concurriera. Desde el punto de vista del público fue un éxito, pero 2 días antes había 3.000 entradas vendidas, por eso se accedió a que los chicos no pagasen. Después se tuvo que ir a Europa porque volvía Messi a la selección, se hizo un partido en Madrid con Venezuela, en un estadio de Wanda de 60.000 personas, fueron 7.000 personas. Y era la selección argentina de ese momento era una máquina de perder dinero. Nadie Claro. quería la selección argentina. En Los Ángeles, un partido con Chile en amistoso, un estadio de 100.000 personas, fueron 5.000 personas a verla. Por supuesto que eso llevó la inversión de muchísimo dinero. Entonces, en aquel momento, lo que les dije y cosa que sucedió, bueno, hagamos una cosa, hagamos un contrato a partir que termine el contrato de torneos que terminaba en noviembre de 2022 y lo hacemos hasta diciembre de 2030. Y aparte tengo la licencia oficial FIFA solamente para tales efectos. Y fue lo que hicimos, firmamos un acuerdo. Y no me equivoqué, Argentina terminó saliendo campeona del mundo en el 2022 en Qatar, y el precio de la selección argentina, que nadie la quería, pasa de 1 a 10. Lógicamente las marcas lo mismo, la televisión de igual modo, la venta de camisetas ni hablemos. Entonces esa selección toma mucho vuelo. En esa conjuntura, la AFA decide desconocer el contrato, no que me dieron de baja el contrato, deciden desconocerlo. Al desconocer el contrato, entramos en una causa penal, porque o yo había falsificado la firma de Tapia o de Tobillino, que los otros días oficialmente los peritos caligráficos de la justicia confirmaron que la firma de Tapia era de Tapia y la de Tobillino era de Tobillino, no reconocieron ese acuerdo, y entramos en un tema legal judicial que hoy día sigue en la justicia. Ahora bien, como vos decías anteriormente, en el mercado nos conocemos todos. Entonces empecé a averiguar quién estaba contratando a la selección argentina, qué sociedades, qué empresas y a dónde iba el dinero. Y el dinero no iba a la AFA, sino que iba a Tour Prodente. Y a partir de ahí, mi investigación en los Estados Unidos para saber dónde habían depositado el partido, por ejemplo, de China, de Indonesia, de Angola, de los Estados Unidos.
Y es ahí, con este que se llama técnicamente Discovery, salen los números y salen toda la información que hoy conocemos. Es impresionante cómo fue la historia, ¿no? O sea, cómo la impunidad le hace creer a dirigencia, a políticos, a quien sea, empresarios, que pueden hacer lo que quieran, como romper un contrato, como armar en el momento de mayor, en el que la preselección tenía mayor precio, digamos, armar la estructura o Sí, pero venirla en armando este desde caso antes, fue, o sea, porque, no, de acuerdo, pero en este caso fue peor aún, porque fue desconocer un contrato. claro, bueno, Ya incumplir un contrato no está bueno, sí, desconocerlo tenés razón lo que decís, desconocerlo. es más grave aún. Sí, 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 totalmente. Sí, claro, es como una usurpación de una casa, por ejemplo. Desconocés que no es tuya y chau. Exacto, no, pero aparte, no es que yo me dedico a esto hace 2 días, hace 30 años que hago partidos amistosos internacionales y la verdad que para mí es una situación totalmente insólita. Yo hago partidos de fútbol donde la gente va a entretenerse, donde la gente va a pasar un momento agradable. No, mi trabajo no es hablar de corrupción y hablar, seguirlos para ver dónde están las cuentas, no, no es mi trabajo, yo me dedico a otra cosa. Totalmente. Ya te lo preguntaron, siempre cuando terminan las notas te preguntan, pero teniendo en cuenta la cercanía con el Mundial, y el poder que evidentemente han logrado construir a negociado puro, por decirlo de alguna manera, ¿crees que aún con la justicia todos los días pidiendo pruebas, colectando pruebas, la justicia de Estados Unidos atrás de las sociedades de las LLC, que va a seguir el status quo bancándose esta dirigencia o que puede llegar a pasar algo importante, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial siempre, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que la selección argentina no corre ningún tipo de riesgo con relación a la participación del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Eso es exactamente así. La selección argentina va a jugar ese Mundial independientemente de lo que decida la justicia con relación a la dirigencia de AFA. Recordemos que FIFA solamente puede mandar una intervención en el caso de corrupción comprobada y condenada por la justicia. Y esto me parece que por el tiempo que estamos viendo, no va a suceder antes del Mundial. Y también, y lo vengo mencionando con otros colegas, recordemos otros ejemplos que han pasado en el mundo cuando hay corrupción, porque son dos cosas separadas, la parte deportiva de la parte dirigencial. En el Mundial de Alemania, a 30 días del Mundial, se producen detenciones en Italia, tiene que renunciar el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Italia juega el Mundial de Alemania y termina saliendo campeona del mundo. Por lo cual, la dirigencia va por un lado y la parte deportiva va Sí. por otro lado, y eso hay que separarlo muy bien. Yo soy cero fútbol, pero a mí me hubiese gustado que algo digan los miembros de la selección. No sé si es un montón, porque son gente que tiene que estar todo el tiempo en contacto con la dirigencia. No, Y pero los jugadores no se tienen que meter en este no se tema, los tienen que meter jugadores los tienen. jugadores. No, no se tienen que meter porque se puede dar a mala interpretación. Cualquier cosa que digan de un lado o del otro se puede dar a mala interpretación. Yo creo que ellos lo que tienen que hacer, que lo hacen espectacularmente bien, entrenan con sus equipos, aman a la selección argentina, lo han demostrado, fueron a todos lados, son los actuales campeones. Dios mediante, ojalá se repita y Argentina vuelva a salir campeón en los Estados Unidos porque habla bien del valor de nuestros jugadores, pero la verdad es que ellos, en este caso, y en mi opinión, está muy bien que sean neutrales, ellos no se tienen que meter, sobre todo por las malas interpretaciones posibles, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación con Border. Nos vemos la próxima. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Un repaso por cómo está la causa AFA hoy, ¿sí? En esta semana lo que hubo fue una disputa judicial por quién debe seguir con la causa de la mansión en Pilar. Por un lado está el fiscal Claudio Navas Rivas, que se opuso esta semana que la investigación por la mansión de Pilar, que ya saben ustedes que tenía toda esa colección de autos importados, recuerdan, que tenía también los caballos, en que tenía en el helipuerto, que tenía
miles de hectáreas y miles de metros construidos también, que quedaba en Pilar, que pase a un juzgado en Campana. Esto pide este fiscal, el fiscal Navas. ¿Pero por qué disputa? Porque como la sede de la AFA está en Ezeiza, aunque tiene otras, esta es una de las disputas, pide que esta disputa pase al juzgado de Lomas de Zamora. El juzgado de Lomas de Zamora, eso es un asunto. Por otro lado está la causa en lo penal y económico, que es, yo diría que la más importante porque es la que tiene que determinar cuál fue la ruta del dinero de la AFA y cuáles fueron los delitos cometidos si los hubiera. El juez Marcelo Aguinsky es el que realizó el cambio de competencia, el que tomó la causa cuando se solicitó que pase del fuero penal al penal económico. La causa ingresa después en una etapa clave esta semana porque hubo nuevas resoluciones, movimientos procesales importantes, incluyendo definiciones sobre a qué allanar, qué no allanar, disputas entre jueces, como les contaba, sobre las competencias, y también siguen debatiendo cuál es el fuero al que le corresponde continuar con la investigación. ¿Cuáles son los delitos que se están investigando? Bueno, presunto lavado de activos y administración fraudulenta con vínculos a propiedades, incluida la Quinta de Pilar, a la flota de autos lujosos, y la investigación además de cuentas y movimientos financieros irregulares que comprometen fondos y activos de la AFA a través de la sociedad Tour Pro Center, que tenía sede en Miami y que además realizó sendas transacciones con otras sociedades en el exterior, sociedades hormigas, sociedades fantasmas, pequeñas sociedades a las que les iba girando dinero. Es una manera, una estrategia de que rápidamente el dinero recaudado empiece a tomar caminos que cueste más a la justicia rastrear para ver en manos de quién cae, ¿no? Por eso es muy importante también la rapidez en este tipo de asuntos. El allanamiento de la AFA fue en diciembre, o sea, durante todo el mes pasado, y allí se ordenó también, se allanó directamente, en al menos 17 clubes por presunto lavado de dinero, a través de, recuerden que ya parece que pasó hace 5 años, fue este año, de la financiera Sur Finanzas, que habría sido usada para operaciones sin transparencia. Bueno, se reveló también que alrededor de 42 millones de ingresos de la AFA fueron trasladados a estas compañías fantasmas que yo les decía en Florida. Esto lo realizó en una investigación exclusiva el diario La Nación, con Hugo Alconadamón a la cabeza. ¿Qué se espera para los próximos días? La decisión del juez Aguinsky sobre si acepta o rechaza el planteo de competencia presentado por el juez de Campana. Más medidas probatorias, peritajes, citaciones a personas, empresas vinculadas a la investigación y además posibles ampliaciones de la investigación sobre otros delitos conexos vinculados a evasión de impuestos, lavado a través de clubes, y esto es lo que sí o sí va a caer en penal económico, ¿sí? Entonces, sigue la disputa por la jurisdicción. Esto es muy importante porque una cosa es que se investigue únicamente el vínculo o la responsabilidad penal en las acciones y otra cosa es que se investigue la evasión de impuestos y las posibles maniobras de lavado. Y otra cosa es que se investigue que esto ha sido hecho a través de un grupo de personas que se relacionaban entre sí con los fines de enriquecerse, con maniobras fraudulentas a los fines de enriquecerse. Así están las cosas. Es mucho el dinero del cual estamos hablando, es 5 veces el dinero que se investigó cuando explotó el FIFA Gate, que involucró a muchísimos países y está ocurriendo a pocos meses de que comience el Mundial en el país del equipo ganador de la Copa del último Mundial. Así que no vamos a sacar la atención. Por otro lado, ya saben ustedes que De Tobillino está
Hay otras causas conexas, muchísimas vinculadas a el crecimiento patrimonial que tuvo, si bien él no es funcionario público, al ser tesorero de la AFA, y al haber tenido tantas denuncias en Santiago del Estero por las usurpaciones, por las ventas sesgadas, compras sesgadas, perdón, aprietes, todo lo que han escuchado aquí en Border es un tema aparte, y lo que sí en Santiago del Estero, o espero que lo pueda tomar la justicia federal, y la Procelac, es la vinculación con el exgobernador Gerardo Zamora, ¿sí? Y su hijo, Tobillino Zamora, como centro de poder, Chiquitapia casi como una especie de alfil de Tobillino, les diría yo. Y las maniobras comerciales que incluyen a Faroni, las maniobras financieras que incluyen a Surfinanzas. Esperemos saber qué hace la justicia. Hasta ahora está moviéndose. Vamos a ver a medida que se acerca el Mundial qué es lo que va pasando y cuáles son las pruebas que aparecen. Nos vemos la próxima. Si les gustó el material, compártanlo. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo.